Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Nicolás Villanova. Estamos nuevamente en esta columna denominada Termómetro Socialista. Por supuesto, como siempre decimos en estas ocasiones, convocamos a todo el mundo a que se suscriba a nuestro canal de YouTube, a que escuchen nuestras columnas. Hay unas cuantas para escuchar. La Sartelli por el Mango, de nuestro compañero Eduardo Sartelli, La Fuerza que Mueve el Mundo, de Yanin Harari, Saquen una hoja, de Romina De Luca, Un Mundo en Crisis, de Fabián Harari, La Riqueza de las Naciones, de Damián, Dato Mata Relato, la columna de Jonathan, las otras columnas del interior del país acerca de la situación en Córdoba, en Misiones, en Entre Ríos, y por supuesto que puedan acceder y vean nuestro programa Hay Plata en nuestro canal de streaming. Bien, yendo al asunto que nos convoca en nuestra columna, la idea que vamos a tratar hoy es el problema de la inflación. Por eso el título al que convocamos en esta columna es Inflación subestimada, el manejo libertario de las estadísticas. Ya se ha hablado un poco de este tema, pero lo que vamos a mostrar acá en esta columna son algunos datos estadísticos y algunos ejercicios estadísticos que estuvimos elaborando para pensar el problema de la inflación y acerca de cómo el gobierno actual, el gobierno de Milei, está subestimando la inflación. Eh, si lo pensamos en términos más generales, uno podría decir que, bueno, en una economía con la recesión gigantesca que hay, una economía que no tiene niveles de recuperación importantes, con una caída del consumo. Bueno, todos esos indicadores de alguna manera están mostrando una gigantesca recesión, razón por la cual eso seguramente impacta en una, no sé si una caída gigantesca de la inflación, pero sí en una disminución generalizada de los precios. Sin embargo, hay aspectos que tienen que ver con el manejo de las estadísticas. Eh, Hay ciertas ideas que el gobierno actual esboza, como por ejemplo, lo ha dicho Milei en un montón de conferencias, sus voceros lo dicen cada vez que tienen la oportunidad de hablar, que es esta idea de los salarios se están recuperando a niveles que superan incluso los peores momentos del gobierno anterior. O bien que la recuperación económica es una recuperación en B corta, es decir, tuvo su piso, pero ahora se incrementa notablemente y supera incluso la situación del periodo anterior. Y el gran caballito de batalla, obviamente, de Milei es nosotros bajamos la inflación. Sin embargo, todo esto habría que matizarlo. No solo porque la recuperación no es tal, eso basta ver con los indicadores del INDEC para ver que el consumo crece, pero a un ritmo muy lento, que no llega al peor momento, por ejemplo, del gobierno de Cristina, Alberto y Massa, que los sectores de la economía no crecen como supone el gobierno, que el estimador de actividad muestra sobre todo que el campo y el sector de la minería eventualmente tienen recuperación, pero cuando uno ve la evolución del rubro de la construcción o de la industria manufacturera, no se ven más que números rojos, o sea, números negativos. Em, Razón por la cual estaría mostrando que esa recuperación no es tal. Aquí básicamente lo que nos vamos a concentrar es en elaborar un ejercicio de estimación de la inflación. ¿Por qué? Porque el punto para pensar el problema es cómo se construye ese indicador o cómo se construye el nivel general de precios para luego calcular la evolución de la inflación en la Argentina. ¿Cuál es el problema para resumirlo en dos palabras? Cuando se construye el nivel general de precios, el INDEC tiene en cuenta, digamos, qué es lo que consume el promedio de la población. ¿Cómo llega a ese dato acerca de qué es lo que consume el promedio de la población? A través de encuestas de gastos de los hogares. ¿Sí? Entonces, encuestan a una cantidad elevada de familias, de hogares, les pregunta básicamente qué consume durante un mes y luego proyecta a todo un año. Eso da como resultado, obviamente con algunos ajustes estadísticos y ajustes de precios, una serie de cuestiones, eso da como resultado, bueno, una
un promedio general de lo que consume la población. Por ejemplo, la población en general consume, supongamos un caso hipotético, un 30% de su gasto lo destina a los alimentos. Generalmente el rubro alimentos es un rubro elevado porque todo el mundo consume alimentos y eso comemos 3, 4 veces por día, por lo tanto el consumo de alimentos es notable. Pero también destina un gasto a las prendas de vestir. Mes a mes aproxima a algo, un par de medias, un pantalón o lo que fuera. Pero no destina lo mismo que se destina a los alimentos, destina menos. Supongamos un, no sé, 6%. Pero también destina una parte de su gasto a el rubro, digamos, del mundo de la educación, que esto incluye un montón de cosas, no solamente artículos, lapiceras, cartucheras, hojas, fotocopias, manuales o lo que fuera, sino además para aquellos que van a escuelas privadas, el gasto de pagar el arancel de esa escuela privada. Cuando nos encontramos con rubros como por ejemplo los servicios públicos, ahí nos encontramos con una serie de situaciones. ¿Por qué? Porque la población consume, por supuesto, en transporte público, en nafta también los que tienen autos. La población también consume en gas, en electricidad, en, no sé, en teléfonos, en comunicación. ¿Sí? Son diferentes rubros que, en alquileres de la vivienda, son diferentes rubros que componen todo lo que es el gasto de la población. Ahora bien, para construir, cuando el INDEC construye el nivel general de precios, por un lado, releva los precios medios de una infinidad de productos, que son cientos, decenas de miles y hasta cientos de miles de productos, de bienes y de servicios, y a la vez elabora lo que se llama un promedio ponderado de comparando o relacionando esos precios medios con em, el gasto, el porcentaje del gasto de cada rubro que tienen las familias. Con el tiempo esos gastos van cambiando. ¿Cuál es el problema del INDEC en la actualidad en la medición de la inflación? Que los ponderadores o los datos para ponderar el consumo de la población o de los hogares fueron relevados en el año 2004 y 2005, en la encuesta de gastos de los hogares elaborada en esos años. Por lo tanto, hubo una actualización en diciembre del 2015, pero hoy, transcurridos un montón de años, transcurriendo el 2025, ya pasaron 10 años de la última actualización del 2015 y 20 años de aquella encuesta de gastos elaborada entre los años 2004 y 2005. Hoy esos consumos están completamente desactualizados. Por eso, cuando hay, por ejemplo, como en el inicio del gobierno de Milei, una liberalización de las tarifas y un aumento inusitado en el precio de las tarifas de los servicios públicos en general, eso no se refleja del todo en la construcción del nivel general de precios. ¿Por qué? Porque el INDEC sigue utilizando ponderadores muy viejos, para decirlo sencillamente. Conclusión. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Y se subestima la inflación. ¿Por qué? Porque cuando aumenta mucho el transporte, como sucedió este año, o cuando aumenta mucho en los servicios públicos, como sucedió este año, eso no se traduce, el impacto real de esos aumentos no se traducen a la medición del nivel general de precios y consecuentemente no se traducen en una inflación que debiera ser más elevada de lo que el mismo INDEC publica. Esto no es algo nuevo, esto ya ha sido denunciado por periodistas, por economistas, incluso los diarios de tirada nacional como Página 12, La Nación, Clarín, Infobae, bueno, todos ellos en los meses de marzo, abril, junio del 2024 ya publicaban y señalaban que el INDEC estaba pensando en el cambio de ponderadores del índice de precios para actualizar la inflación, etcétera, 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 y nunca se hizo. Y entre otras cosas, es algo deliberado, no se hizo porque efectivamente la inflación, como vamos a mostrar en esta columna, daría algunos puntitos porcentuales más que la inflación oficial, la que está publicando el INDEC en estos tiempos. Em,
Por lo tanto, el tema es un tema que se presenta como un problema técnico, pero que en realidad tiene consecuencias políticas, sociales y económicas. En esta columna vamos a ver algunos gráficos, tablas y sobre todo datos que van mostrando este proceso, y luego en la segunda parte vamos a mostrar el impacto que tiene una inflación medida en forma más realista, con ponderadores más actualizados, en el impacto que tiene en el salario, en el consumo, y vamos a ver que esa famosa recuperación salarial de la que tanto habla Milei y esa recuperación en el consumo de la que tanto habla Milei no es tal, habría que matizarla, y en todo caso habría que pensar que la situación es mucho peor de lo que muestran. No solamente las estadísticas, sino el propio gobierno de Milei. Así que bueno, para ir a las primeras, digamos, indicaciones, ¿no? Me voy a achicar un segundito. Vamos a ver una primera tabla. Me voy a ir momentáneamente un ratito y luego vuelvo. Acá mostramos en esta tabla los ponderadores del consumo de la población que fueron relevados en los años 2004 y 2005, y agregamos los resultados de la encuesta de gastos de los años 2017 y 2018 que no se están teniendo en cuenta para medir la inflación actual, y que en realidad son datos más actualizados de lo que mostraban la encuesta de gastos anterior, ¿sí? Si mostramos, por ejemplo, la situación del Gran Buenos Aires, que son las primeras dos columnas, se puede observar en la tabla que en el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas, la información relevada en el año 2004 mostraba que las familias destinaban en promedio un 23,4% de sus gastos, mientras que en el año 2017 y 2018 destinaban un 21%, es decir, se redujo el gasto destinado en los alimentos. Pero vayamos un poquito más abajo y pongámonos en la fila de lo que son vivienda y servicios públicos. Ahí entra todo lo que se gasta en gas, en electricidad y en otros combustibles. Siempre hablando del Gran Buenos Aires, observamos que en el 2004 las familias gastaban en promedio un 10,5% de sus gastos. Mientras que la nueva encuesta de hogares, la nueva es un decir, la que se realizó en los años 2017 y 2018, los hogares gastaban en promedio un 15,1%. Recordemos, vuelvo un ratito, recordemos que en la primera etapa del gobierno de Macri, allá por el 2016, también se liberaron los precios de las tarifas de los servicios públicos, lo cual redundó en un aumento muy sustantivo de los precios. Por lo tanto, es lógico que la población haya modificado su estructura de consumo una vez que te aumentan tanto la luz, la electricidad, el gas, bueno, la telefonía, los combustibles, etcétera, etcétera, o el transporte. Por eso se observa también en el rubro de transporte un incremento, siempre hablando del Gran Buenos Aires, ¿no? Mientras que en el 2004, actualizado a diciembre del 2015, las familias destinaban en el Gran Buenos Aires un 11,6% de sus gastos, en el 2017 y 2018 destinaban un 13,9%. En estos rubros se aumenta, mientras que en los alimentos se reduce. Esto Bueno, esto ocurre en todas las regiones, en la región pampeana, en la región del noreste argentino. Si observamos también, por ejemplo, otras regiones como el noroeste argentino, Cuyo o la Patagonia, en todos los casos ocurre una situación semejante. Pensemos, por ejemplo, en el noroeste argentino, una de las regiones más pobres del país. ¿Cuánto destinan las familias en el 2004-2005? Insisto, actualizado el 2015, ¿cuánto destinaban las familias en el rubro de alimentos? Y seguramente, dado que es una región muy empobrecida, van a destinar mucho más gastos a los alimentos que a otros rubros, dentro de sus ingresos bajos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado? Que en el 2004-2005, las familias del noroeste argentino destinaban en promedio un 34,7% a los alimentos, y luego se reduce un poco a un 29% en los años 2017 y 2018. Ahora bien, en el rubro de vivienda, y servicios públicos se ve un aumento muy importante, de un 7% en el 2004 a un 12% en el 2017. Lo mismo para transporte.
de un 8,4% en el 2004 a un 15,3% en el 2017. Y así podríamos seguir con todas las demás regiones. ¿Cuál es el resultado de esto? Cuando nosotros elaboramos una un nuevo índice de precio, un nuevo cálculo, mejor dicho, con un índice de precios acorde a estos cambios en el consumo y ponemos como año base noviembre del 2023, es decir, el momento inmediatamente anterior a los aumentos inusitados, por ejemplo, en los transportes, en los servicios, aunque los aumentos ya venían desde antes, no es algo que arranca con el gobierno de Milei, pero sí se produce un aumento abrupto. Lo que se observa justamente en el resultado del nivel general de precios y consecuentemente en la estimación de la inflación es que con los nuevos ponderadores, insisto, nuevos es un decir, con el cambio de los ponderadores de consumo en base a la encuesta de gastos del 2017 y 2018, la inflación sería más elevada que con los ponderadores viejos que utiliza actualmente el INDEC. Por ejemplo, eh, veamos dos casos, 2 meses testigos, como febrero y abril, aunque se podría dar en el proceso posterior también. En febrero y en abril, lo que se está mostrando es, con la ponderación del consumo viejo, o sea, tal cual lo mide el INDEC actual, la inflación oficial que nos muestra hoy el INDEC, está mostrando en febrero un aumento del 13,2% respecto del mes de enero. Mientras que, si observamos la evolución con la inflación más realista, es decir, cambiando el ponderador del consumo de la población, eso daría como resultado un aumento del 14,6%, como se muestra en este gráfico, 14,6%, es decir, una diferencia de un 1,4% más. Por lo tanto, cuando el gobierno de Milei nos decía que la inflación era del 13,2 en febrero, en realidad era del 14,6. Lo mismo puede decirse para abril, donde la diferencia incluso es mayor, mientras que la inflación oficial que mostraba el INDEC señalaba un aumento de un 8,8% respecto del mes de marzo, con la inflación más realista, es decir, con los cambios en el consumo de la población y ponderando esos cambios, la inflación de abril respecto de marzo muestra un aumento del 10,9%. Es decir, que la diferencia entre la inflación más realista del mes de abril del 2024 respecto de la inflación oficial es de un 2,1%. Es mucho más, son 2 puntos porcentuales más respecto de la inflación oficial. ¿Por qué sucede esto? Es decir, ¿por qué la inflación es más elevada? Bueno, porque los rubros, como por ejemplo vivienda, servicios públicos y transporte, los precios de esos rubros aumentaron mucho más de lo que puede reflejarse en el nivel general de precios en base a un consumo o a otro consumo. Dicho de otra manera, si la población destina un mayor gasto de su consumo a los servicios públicos, es lógico que un aumento en los servicios públicos dé como resultado una inflación más elevada. ¿Cuál es la incidencia de estos rubros? No lo puse acá en los gráficos, pero por ejemplo, si nos concentramos en la región del Gran Buenos Aires, el aumento de los servicios de electricidad y gas fue muy elevado. En febrero, en el Gran Buenos Aires, estos precios, perdón, aumentaron un 48% respecto del mes de enero. Y en abril aumentaron un 64% en relación a marzo. Mientras que si observamos, por ejemplo, el transporte público, siempre hablando del Gran Buenos Aires, en febrero aumentó respecto de enero un 86%. Por eso, cuando observamos que la población destina un mayor gasto de consumo en estos rubros por los aumentos, es lógico que estos aumentos de precios tienen que tener un mayor impacto y consecuentemente dar como resultado una mayor inflación. Cuando observamos el acumulado, es decir, calculando de diciembre del 2024, perdón,
en relación a diciembre del 2023, cuánto aumentó el aumento interanual acumulado, da como resultado que los servicios de luz y gas en el Gran Buenos Aires aumentaron un 430% en todo el año, mientras que el transporte público aumentó un 308%. Estos son datos oficiales, o sea, esto está publicado en el INDEC. Por lo tanto, cuando uno observa que el nivel general de precios fue mucho menor que estos aumentos acumulados, la conclusión es que es evidente que la incidencia de estos rubros tiene que haber sido mucho mayor, lo que muestra que la inflación también es más elevada. La pregunta de todo esto es, bueno, con este cálculo, digamos, más realista, ¿cuál es el impacto que tiene en la sociedad? Es decir, en los salarios, en los ingresos, en el consumo, etcétera, etcétera. Bien, si observamos, bueno, esta tabla muestra lo mismo que el gráfico anterior, solo que en números, ¿no? Cuando uno observa la evolución de la inflación mensual oficial, es decir, la que está publicada por el INDEC, observa sí una desaceleración, pero cuando uno la calcula con el consumo ponderado de los resultados de la encuesta de gastos de los hogares del 2017-2018, la inflación es más elevada y se observa, por ejemplo, como decía antes, en febrero del 2024 una diferencia de un 1,4% más de inflación. En marzo del 2024 un 0,8 más de inflación. En abril del 2024, un 2,1% más de inflación. Cuando nos vamos a junio del 2024, también un 1% más. Y en los meses subsiguientes es menos del 0,5%, pero en todos los meses hay una diferencia mayor, una inflación mayor respecto de la que publica el INDEC. Bien, si observamos ya el gráfico que sigue, acá nos adentramos a el impacto que tiene, ¿no?, la inflación más realista respecto de la inflación oficial en, por ejemplo, el índice del salario privado. Recordemos que Milei señalaba que el salario privado crecía a más no poder. Este gráfico muestra, en base al indicador del índice de variación salarial que publica el INDEC, las dos situaciones, con la inflación oficial, digamos, y con la inflación más realista, le pusimos como título ese, a los efectos de mostrar ese cambio. La línea azul muestra la evolución del poder adquisitivo del salario privado registrado desde noviembre del 2023 a noviembre del 2024, y la línea azul es en base a la inflación oficial. Y la línea roja es el poder adquisitivo deflactada con la inflación más realista, o con el índice de precios recalculado. Lo que se observa es que hay una recuperación después de marzo, sí, pero la recuperación es mucho más baja con la inflación más realista, y de hecho lo que se observa es una diferencia importante. Con la inflación oficial, el salario registrado del sector privado se recupera y sobrepasa el nivel de noviembre del 2023, que fue el peor año en materia salarial del gobierno anterior. Es decir, fue el momento en el cual el poder adquisitivo cayó notablemente en relación a los meses anteriores. Decía, con la inflación oficial, el salario registrado se recupera y sobrepasa el mes de noviembre del 2023 en un 0,5%. Tampoco tanto, apenas muestra una recuperación del 0,5%. Ahora bien, con la inflación más realista, no solamente la recuperación existe, sí, pero no llega al peor momento del gobierno anterior. Es decir, se encuentra un 5,3% por debajo del mes de noviembre del 2023. Si observamos el salario del sector privado no registrado, ahí vemos perdón, vamos a cambiar, este es el gráfico, ahí vemos una recuperación que incluso sobrepasa el mes de noviembre del 2023. Recordemos que el salario no registrado es el salario que se paga a la población más precarizada, más empobrecida, la que menores salarios le pagan, es el obrero que está en negro, que no tiene aportes a la jubilación, que no tiene obra social, ningún tipo de cobertura médica, y que su salario está por el piso, es decir, está muy por debajo del nivel del salario privado registrado. Y acá lo que se observa, este es el mundo de
Rappi, Globo, los cartoneros, en fin. Por más que a lo mejor en las estadísticas los cartoneros figuren como cuentapropistas, pero el punto es que el salario se recupera y crece. ¿Qué significa esto? Con la inflación oficial, que es la línea azul, el salario no registrado supera los niveles de noviembre del 2023 en un 12,3%. Milei podría decir, el mundo de los más precarizados, los más pobres, están mejor que antes. Ahora bien, con la inflación más realista, supera el mes de noviembre del 2023 en un 5,8%. Tampoco es tanto. Ahora bien, recordemos que el salario no registrado viene en picada desde hace muchísimos años. Esta recuperación que se ve acá y que supera el periodo de noviembre del 2023, no significa que los asalariados no registrados estén en buenas condiciones. Están peor en términos salariales. Los asalariados no registrados se encuentran por debajo del peor momento de la crisis del 2001, que fue después de la devaluación del 2002. En la actualidad, los salarios de los no registrados están peor que ese momento. Por lo tanto, esta recuperación es muy relativa y hay que matizarla. Ya si nos vamos al siguiente gráfico, que es el promedio general, insisto, esto es lo que mide el INDEC, el índice de variación salarial. La línea azul del promedio total de los asalariados muestra, con la inflación oficial, una diferencia de un 2,6% menos respecto que noviembre del 2023. Es decir, con la inflación oficial no se recupera. Ahora bien, siempre comparando noviembre del 2024 con noviembre del 2023, ¿no? Ahora bien, con la inflación más realista, hay recuperación, sí, pero en el 2024, comparado con el 2023, en el mes de noviembre, con la inflación más realista se encuentra un 8,3% por debajo del peor momento del gobierno anterior. Si analizamos la remuneración imponible, lo que se conoce como el RIPTE, remuneración imponible de los trabajadores estables, ¿no? Esto es un promedio eh, de lo imponible en el trabajador del mundo registrado privado y registrado estatal. También se observa la misma tendencia que en los gráficos anteriores. Las barras azules, o las columnas, mejor dicho, azules, muestran el poder adquisitivo de la remuneración imponible deflactada con la inflación o con el nivel de precios oficial. Las columnas rojas muestran lo mismo deflactado con la inflación más realista, ¿no? Y se ve una caída importante, porque si se compara noviembre del 2024 con noviembre del 2023, la caída es de un 0,9%, mientras que si se compara con la inflación más realista, la caída es de un 6,6%, es mucho más profunda, ¿sí? ¿Qué pasa en el sector estatal? Perdón, sí. ¿Qué pasa con el sector del Estado? Es decir, eso por lo cual eh, no solamente la inflación carcome los salarios o los ingresos previsionales, si tenemos en cuenta, por ejemplo, los jubilados y pensionados, sino que es digamos, el mundo donde Milei puede ajustar directamente, ¿no? En algunos casos, en otros las administraciones provinciales o municipales, pero acá se trata de, por ejemplo, a nivel nacional, el ajuste que puede imponer directamente Milei con, por ejemplo, decretos de aumentos salariales muy por debajo de la inflación. Este es el sector, digamos, más castigado por el ajuste. Me voy a ir un segundito. Esta tabla lo que muestra es el haber promedio, el haber mínimo promedio del sector del contributivo de jubilaciones, jubilados y pensionados, sumándole el bono adicional que desde el gobierno anterior y que éste ha mantenido, em, se incluye, se agrega al monto promedio. Cuando uno observa la evolución mes a mes del haber mínimo con el bono, que desde el mes de abril se calcula basándose en la inflación de los 2 meses anteriores.
Ahora bien, recordemos que con el cambio de la ley de movilidad, el gobierno actual se comió los aumentos de diciembre y de enero. Por lo tanto, ahí hubo un ajuste brutal contra los jubilados y la nueva reactualización que incluye la indexación por inflación de los 2 meses anteriores coloca un piso, ¿no? Un achatamiento del haber jubilatorio que le impide de alguna manera su recomposición al piso anterior. Veamos esta tabla y observemos. En el mes a mes, la reactualización del promedio del haber mínimo con una inflación y con otra inflación. Sí, con la inflación oficial aumenta de una manera, con la inflación real aumenta de otra manera. Lo que observamos es que, por ejemplo, a partir de mayo en adelante, siempre la actualización ha sido mucho, entre 1 y casi 4 puntos porcentuales menos de lo que debiera haber sido. Es decir, si uno calcula esta reactualización con la inflación oficial, va a dar, comparada con la inflación más realista, entre un 2 y un 3 y un 4% menos mes a mes respecto de lo que debiera ser. Es decir, el ajuste a los jubilados continúa y se hace cada vez más profundo. Este gráfico lo que muestra es ese achatamiento en el haber mínimo, que si uno compara con diciembre del 2023, la recuperación posterior a marzo y la actualización mes a mes del haber mínimo se encuentra siempre por debajo de diciembre del 2023. ¿Esto qué significa? Que se ha consolidado un nuevo piso, piso y un posterior achatamiento del haber mínimo porque va en relación a la inflación y eso provoca que nunca recupere el piso del momento anterior. Bien, ¿qué pasa con la evolución del gasto en el sector público nacional? Acá cuando nos vamos al dato eh, más abarcativo, más general, claramente uno de los puntos del ajuste de Milei fue dirigido directamente al sector público nacional, lo que es obvio que hubo hubo incluso una disminución hasta nominal por momentos, por lo tanto, eh, el ajuste es muy profundo. Acá lo que podemos observar es la comparación con una inflación oficial, con una inflación más realista, y la evolución de diciembre del 2023 en adelante. Cuando comparamos todo el periodo posterior a diciembre del 2023, lo que se ve es una caída muy profunda en el gasto público nacional. Bien, y continuamos con cómo impactó o cómo impacta la inflación medida en forma más realista en el salario, en el poder adquisitivo y consecuentemente, por ejemplo, en el consumo, lo que se observa es justamente una caída muy profunda del consumo que nunca logra revertir ni retomar a los niveles otra vez del peor momento del gobierno anterior, que fue noviembre del 2023. Ahí se ve un incremento en diciembre, que es un incremento estacional, porque todos los meses de diciembre, o en general en diciembre, el consumo aumenta por las fiestas, por el fin de año, una serie de cosas, pero cuando se normaliza, digamos, el consumo y uno lo compara con noviembre del 2023, siempre está por debajo y nunca llega a esos niveles. Podemos verlo en la evolución de los centros de compras, de los autoservicios mayoristas, de los supermercados e incluso en la venta de electrodomésticos. Veamos algunos datos concretos. Por ejemplo, cuando observamos la reducción del consumo del mes de noviembre del 2024 comparada con noviembre del 2023, para poner 2 puntos de comparación, los centros de compras redujeron sus ventas en un 16,9%. Los autoservicios mayoristas redujeron su venta en un 15%. Y los supermercados redujeron su venta en un 15,5%. ¿Esto qué significa? De noviembre a noviembre, es decir, noviembre de 2024 comparado con noviembre de 2023, la profundización de la caída en el consumo es notable. Y esto en parte se debe a que la inflación más realista genera un impacto mayor en el salario.
no sé si se recordará cuando se decía, che, ¿cómo puede ser que Milei dice que aumentan los salarios, pero el consumo no se recompone? Bueno, un poco también la explicación está acá. em, Esa idea, supuesta idea de que los salarios estaban subiendo en forma notable, etcétera, etcétera, no se correspondía con un incremento semejante en el consumo. Esto incluso nosotros lo mostramos en la columna anterior acerca de, nos preguntábamos si efectivamente el salario había crecido y los ingresos en general habían crecido o no. Y ahí sacábamos como conclusión de que efectivamente esos aumentos no eran tales y que su impacto en el consumo se veía justamente por la caída en el consumo y por su no recuperación. Bien, cae el consumo porque cae el salario, el poder adquisitivo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que crece? Y el uso de las tarjetas de crédito. Esto es información oficial, información publicada por el INDEC. Cuando uno observa la evolución del uso de las tarjetas de crédito en los autoservicios mayoristas, lo que observa es un incremento importante que de noviembre del 2023 a noviembre del 2024 se observa en un aumento de un 24 a un 29%. ¿Sí? Esto significa ¿cuánto se paga de todo lo que se consume con tarjeta de crédito? Aumentó de un 24 a un 29%. Y los supermercados, eso se ve mucho más elevado, aumentó de un 39 a un 48%. Es decir, ¿cuánto se paga en la compra de supermercados con tarjeta de crédito? Bueno, de un 39 a un 48%, es decir, disminuye el pago en efectivo, disminuye el pago con otras formas de pago, aumenta el crédito, es decir, aumenta el endeudamiento de las familias. Recordemos que en supermercados lo que predomina son alimentos, consumo de primera necesidad. Bueno, lo que está mostrando de alguna manera este gráfico es que en esos supermercados donde se compran bienes de primera necesidad, está aumentando el endeudamiento de las familias. Dicho de otra manera, las familias promedio, en general, no llegan a fin de mes, tarjetean lo que compran, pero incluso ya no es que tarjetean electrodomésticos o autos, sino que tarjetean en todo caso bienes de primera necesidad. Y finalmente, esta tabla, me voy a ir un segundito, lo que muestra de alguna manera es el impacto, o mejor dicho, el ajuste eh, general. Esto es una actualización en realidad de lo que mostrábamos, en realidad lo que elaboramos en un documento de trabajo que publicamos en nuestras páginas, que lo que hicimos fue medir el ajuste total em, en materia salarial, en materia jubilatoria y en materia de pago de en pensiones no contributivas también y en pago de lo que era el expotenciar trabajo a a los desocupados que perciben un beneficio de plan social. ¿Cómo es esa cuenta? Uno habitualmente observa en las estadísticas el aumento o la disminución del salario per cápita, del salario individual. Ahora, cuando uno observa cuánto fue el ajuste no del salario de una persona, sino de la masa salarial, o sea, del conjunto de los asalariados, ahí uno puede ver, digamos, a nivel macroeconómico, de cuánto estamos hablando. Dicho de otra manera, por la caída del poder adquisitivo y porque los asalariados no recuperaron su salario en base a la inflación oficial y real, pero pensemos, ¿cuánto se ahorró, digamos, podríamos decir, la burguesía en general y el Estado con los ajustes de Milei? ¿Cuánto se ahorró? Esa cuenta la hicimos para los primeros 3 trimestres del año 2024, incluyendo el mes de diciembre del 2023, entre otras cosas porque en diciembre del 2023 empiezan digamos, lo que es la inflación por los aumentos de los precios, por la liberalización de las tarifas, el aumento del transporte y el aumento de todos los alimentos en general. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿de cuánto es el ahorro en salarios de los asalariados y en ingresos previsionales y de los beneficiarios de planes sociales? ¿De cuánto fue el ahorro por no pagarles acordes a la inflación? Cuando nosotros hicimos ese documento, cuando nosotros elaboramos ese documento, lo hicimos con la inflación oficial. Y en ese entonces habíamos llegado a la siguiente conclusión, ahí en las últimas tres
filas se encuentran los resultados totales. De diciembre del 2023 a septiembre del 2024, por ajuste inflacionario, la burguesía se ahorró, y el Estado en general, se ahorraron una suma equivalente a 20 billones, con B larga, billones de pesos, que traducido a dólar informal o dólar blue, estamos hablando de un equivalente a 18.600 millones de dólares, o lo que es lo que significa un equivalente a un 4,89% del PBI. Es muchísimo. Eso es eso supone una recesión gigantesca, una caída del consumo gigantesca, un enfriamiento total de la economía. Cuando actualizamos este dato a la inflación real, a la inflación que reactualizamos, con nuevos ponderadores, nos encontramos con que la suma es mucho más elevada. En lugar de 20 billones, pasamos a casi 25 billones de pesos ahorrados por inflación, lo que significa en dólares blue o dólares informales una suma equivalente a los 21.900 millones de dólares, lo que significa equivalente en relación al PBI, al Producto Bruto Interno, un 5,85%, es casi un punto más del PBI. Es mucha, pero mucha plata que está atravesada por el ajuste por inflación. ¿Sí? Es decir, esto es lo que, digamos, no se pagó a los asalariados, no se pagó al conjunto de los asalariados, al conjunto de los... Esto es ajuste dicho y hecho y derecho. Bien, para ir cerrando entonces, en este ejercicio que elaboramos, que lo estamos publicando bajo la forma de documento escrito, así que si lo quieren leer para no escucharlo y ver los mayores detalles de cómo se construyó metodológicamente este indicador y demás, pueden hacerlo con la lectura de ese documento. Em, lo que queda claro es que, en primer lugar, la inflación está subestimada. No solamente por que el gobierno está pisando nuevamente las tarifas de los servicios públicos y entonces se está todavía aumentando más de lo que el mismo Milei pretende, o porque momentáneamente se pisó un poco el transporte y entonces, bueno, no solamente porque ciertos rubros del consumo están pisados o congelados después de los aumentos que hubo, eh, sino por una caída, una reducción, aunque hay que matizar, de la inflación, provocada por una recesión gigantesca, pero también a nivel estadístico, que es lo que mostramos en esta columna. A nivel estadístico, y por no desarrollar, por no actualizar con ponderadores, perdón, más realistas con la actualidad económica, eh, el gobierno de Milei está mostrando una inflación, que es la inflación oficial, que estaría por debajo de una inflación más realista. O dicho de otra manera, actualizando los ponderadores de consumo de los hogares, podemos observar que en realidad la inflación es más elevada. ¿Sí? Por lo tanto, esa recuperación que observa el gobierno actual no sería tal, esa recuperación en B es inexistente, esa recuperación de los salarios no es tal y esa recuperación en el consumo tampoco es tal. Conclusión, el ajuste del gobierno de Milei es más elevado, es mucho más elevado de lo que efectivamente el gobierno indica. Y a esa conclusión podemos llegar cuando elaboramos indicadores que sean más realistas. Vamos a continuar con estos estudios, con estas eh, columnas más por ahí más técnicas o más estadísticas, porque justamente el INDEC podría desarrollar indicadores más realistas y de alguna manera, seguramente, obviamente como consecuencia de las presiones del Poder Ejecutivo o por los intereses del gobierno de Milei o por lo que fuera, no se está desarrollando como debiera. Vamos a continuar elaborando informes de este tipo con indicadores que pongan, digamos, la lupa en la realidad y que puedan mostrarla en su forma más real.
Bueno, hasta aquí llegamos por ahora. Em, Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Les recomiendo eufóricamente que escuchen las columnas de los demás compañeros que mencioné al principio. Y bueno, pueden leer si quieren el documento que va a estar siendo publicado en estos días. El documento que explica con mayor detalle esto que estuvimos mostrando hoy en esta columna. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en la próxima columna.